Doy por iniciado esta primera conferencia del cual titularé Ciencia y Pseudociencia. Antes de abarcar esto, contaré una pequeña historia, ¿no? Hubo algo que me causó extrañeza. Como verán, soy docente universitario y de preparatoria. En varias oportunidades escuché a los alumnos hablar sobre los extraterrestres y los seres humanos. En realidad no le tomé importancia. Al fin y al cabo, los alumnos de preparatoria son adolescentes y están en la edad de creer y experimentar. Hace algo más de 4 meses, en plena clase, sobre el mundo antiguo, un alumno me refutó sobre la construcción de las pirámides. La verdad es que si me refutan, yo estoy abierto para debatir e intercambiar ideas. Pero aquella refutación me causó sorpresa, ya que el alumno en mención me aseguraba que las construcciones de las pirámides fueron hechas por los extraterrestres, mas no por los humanos. Es más, me aseguró que las sociedades del mundo antiguo, tales como Mesopotamia, Egipto, Persia, los hebreos, Grecia y entre otros, tuvieron contacto con extraterrestres. Reaccioné ante la irreal propuesta y les pregunté dónde sacaban dicha información. Debo de admitir que me apabullaron de páginas web, blogs y canales de YouTube que hablaban sobre este tema. No voy a escribir las direcciones ni mencionar a las personas que están a cargo de esto. Pero sí me sorprendió la cantidad de visitas que tienen estos canales y páginas. Al principio, cuando escuchaba uno de aquellos videos, pensé que eran relatos de ficción, lo que hablaba, pero para entretener al público. Pero viendo luego la cantidad de seguidores que apoyan sobre estos temas, de verdad me preocupó. Porque la gran parte de este público son adolescentes y jóvenes, que les van formando una determinada manera de concebir la sociedad y el mundo que lo rodea. Están formando una generación de personas sin ánimos de investigar, ya que todo lo que leen es de lo mismo y rechaza toda idea contraria. Se está formando un dogma similar al religioso. De verdad, no saben el mal que les están haciendo estos adolescentes. Formar a personas que dan por hecho un evento cuando no existe pruebas de ello. O en todo caso, hablan de una verdad a medias. Rechazar a la ciencia, ya que la gran mayoría de sus descubrimientos son malos porque están financiados por la élite financiera. Los arqueólogos e historiadores ocultan la verdad, ya que son pagados por los poderosos. La Tierra es hueca, el SIDA y el calentamiento global no existe. Los ovnis visitan la Tierra, los Anunnakis y los reptilianos. Los extraterrestres dominan el mundo. El Dios bíblico es extraterrestre. Y muchas afirmaciones sin sentido que se me escapan de mi memoria. Esto, lo que estoy diciendo, muchos adolescentes y jóvenes están fascinados. Pero lo que no tienen en cuenta son las evidencias, ya que estas propuestas sean válidas y aceptadas por la ciencia. Sin evidencia no hay base para demostrar la existencia de algo o alguien. Ahora, pasaré a demostrar cada punto propuesta de los pseudocientíficos o divulgadores de la verdad que son falsas y no tienen sustento. En primer lugar tenemos, la ciencia está manipulada por la élite financiera llamada Illuminati. A ver, para empezar, los científicos y laboratorios deben tener financiamiento de alguna entidad o fundación. Eso es algo inevitable. Pero debemos de tener en cuenta que los descubrimientos, en su mayoría, han sido para el beneficio de la humanidad. Ahora, de que la élite financiera haga negocios por ello es otra cosa, ya que han invertido millones en el descubrimiento de algo. Les digo un ejemplo. Ustedes trabajan por un mes en una empresa y no les pagan. ¿Será justo? Han invertido tiempo y esfuerzo. Con ello no estoy afirmando que la élite financiera es la protectora de la humanidad. Han cometido atrocidades, buscando sus beneficios, eso es verdad. Pero afirmar que ellos hacen lo que quieren con el mundo y que detrás de ello están los extraterrestres, eso no es verdad. Lo que ellos no saben o toman en cuenta es que la élite financiera también está enfrentada una con otra. No existe una unidad como lo afirman ellos. Se manejan intereses diferentes entre ellos.
Los Illuminati no existen, no hay prueba de ello. Los símbolos que tanto hablan no tienen ninguna importancia esencial. Además, ya en la antigüedad lo usaban como símbolos místicos. Hoy en día no significa nada. Todo lo que usamos hoy en día es producto de la ciencia y nos ayuda en muchos aspectos. Si de verdad es tan negativa la ciencia, entonces demos la espalda al Internet, los celulares, las tablets, las computadoras, entre otras cosas. Porque detrás de ellos están los Illuminatis, como muchos afirman. Usemos un poco de lógica, ¿no creen? No tiene nada de malo que se cobre por una medicina, es lo justo, ya que se ha invertido tiempo, estudio y dinero. Todos los años, las grandes farmacéuticas venden sus medicinas y vacunas, entre otras cosas, a un precio accesible a los estados del mundo. Sin vacunas ni medicinas tendríamos más enfermedades y estaríamos expuestos a las bacterias y virus del ambiente. Por favor, seamos más inteligentes e investiguemos y no seamos fanáticos de los imposibles. Como segundo punto, veremos, aquí está, la historia y la arqueología están manipuladas, ¿no? He escuchado que el hombre fue creación de los extraterrestres y la teoría de la evolución es un fraude, ya que solo se tienen unos cuantos huesos y de ello arman toda una teoría. Para empezar, ¿qué pruebas tienen de que el hombre es un experimento genético de los extraterrestres? ¿En qué tablilla sumeria habla de genética en sentido literal? Y digo tablilla porque todas están codificadas para una investigación más ordenada y eficiente. Reto a cualquiera que me diga el código de la tablilla donde dice genética, manipulación de manera literal. Se valen de leyendas que hablan del origen del hombre y las aceptan tal cual. Esto no tiene valor científico. Un texto es una evidencia, eso es verdad, pero para que tenga más veracidad debe de estar acompañado de más evidencias que hablan de lo mismo y que sea de diferentes fuentes, como grabados, restos fósiles, inscripciones, entre otros. Basta de textos antiguos que en su mayoría son poemas y no un relato histórico propiamente dicho. La falta de investigación es atroz. Se dice que el dios Enlil es el malvado, pero las investigaciones arqueológicas descubren que en otras ciudades sumerias lo consideraban un benefactor del hombre, de acuerdo a muchas tablillas, tanto sumerias y acadias. El error más grave que se comete aquí es que interpretan hechos antiguos con los conocimientos actuales. Me explico. Un hombre de hace 4000 años es testigo de un gran terremoto con tsunami incluido. En su mente y nivel cultural, creerá que es la furia de los dioses quien provoca esto como castigo por el pecado de los hombres. Otro ejemplo, la caída de un meteorito como luz resplandeciente, y en muchos relatos dice, y la noche se hizo día. Estos relatos fueron de hace 4000 años. Entonces, ¿qué diremos? Es un ovni que se estrelló. Debemos de ser más analíticos al momento de interpretar los textos, basándonos en la idiosincrasia de la gente de aquella época, sus relaciones sociales e ideología religiosa. En lo que respecta a la teoría de la evolución, como fraude, ¿de dónde sacan esa conclusión? Para empezar, la proposición que solo tenemos huesos y que lo demás se lo han inventado, este fundamento era utilizado a finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Hoy en día tenemos mucha evidencia de esqueletos completos sobre los géneros Homos, por lo tanto la teoría de la evolución está más sustentada, pero hay que saber que la teoría de la evolución se apoya en la teoría de la mutación, ambas van de la mano. Otra cosa por aclarar, el hombre no proviene del mono, porque algunas de estas personas dicen, si el hombre viene del mono, entonces ¿por qué el mono no se ha convertido ya en hombre? Esta proposición está fuera de lugar. ¿De dónde sacan que el hombre proviene del mono? La evolución no sustenta eso. Se tiene por evidencia que el pariente más lejano, ¿no? Perdón, del hombre con el mono fue hace 8 millones de años.
Pero el hombre no evolucionó del mono, sino de una especie evolucionada llamada Australopithecus, y de ello tenemos mucha evidencia física. Escuché también, ¿no? Que Charles Darwin era un elegido de los Illuminati. Por ello, formula esta falsa teoría de la evolución. Para empezar, cuando Charles Darwin sustenta su teoría de la evolución a la comunidad científica, fue rechazado y tratado como estúpido loco. La religión lo trató como blasfemo, hijo del demonio, entre otros adjetivos. Darwin la pasó muy mal, a tal punto de ser rechazado en la sociedad en que vivía. Darwin muere sin saber que su teoría sería en el futuro la más aceptada de la comunidad científica. No sé de dónde sacan que Darwin era favorecido por los Illuminati. Siempre vivió como una persona aislada. Si alguna vez asistió a las reuniones sociales de su época, lo hacían para burlarse de él. Por ello decidió limitar su vida social. A ver, como tercer punto, la Tierra es hueca y el calentamiento global es mentira. Esto ya es grave. Afirmar que la Tierra es hueca no tiene sustento bajo las leyes físicas. Veremos. Se entiende por hueca como punto de entrada y otro punto de salida. Es decir, la Tierra tiene un agujero de tal magnitud que el núcleo ya ni existe. ¿Se imaginan el planeta Tierra sin un núcleo? Sería la catástrofe. Todos estaríamos flotando, chocando unos con otros. ¿Se imaginan un mundo así? Se sabe que dentro de la Tierra hay un sol que da energía y calor a los seres vivos que habitan en ese ecosistema. Veremos. Este punto. Un sol en el interior del planeta Tierra. El sol es una estrella y toda estrella tiene capacidad de atracción a tal magnitud que todo lo que hay en este planeta estaría ya destruido. No hubiera nada, incluso la Tierra hubiera desaparecido. No importa qué tan pequeño puede ser este sol, el daño sería lo mismo. También se afirma que hay seres vivos habitando en el interior del planeta Tierra. ¿En realidad se puede creer esto? Con un sol, con temperatura miles de grados centígrados y sin gravedad, ¿qué ser vivo puede sobrevivir? Bueno, comprobemos que la Tierra es hueca in situ. Es decir, vamos a los polos y verifiquemos lo que se dice de una buena vez para salir de dudas, con videos y fotos sin trucar. Llevemos personal calificado como físicos, geólogos, entre otros. Creo que sería la mejor manera de comprobar que la Tierra es hueca. Ah, y me olvidaba, pues, que lleven a un notario. Decir que el calentamiento global es mentira, esto de verdad es preocupante. ¿De dónde sacan estos argumentos para afirmar tal cosa? Es evidente que la temperatura en el mundo ha aumentado por la emanación del CO2. Y no solo eso, sino que el ecosistema se ve afectado por la extinción de la flora y fauna. Los seres humanos estamos contaminando el planeta desde hace mucho tiempo, pero fue más dramático el asunto con la revolución industrial de los siglos XVII y XIX. Existen algunos organismos que se preocupan. Por ello, aún podemos disminuir el CO2 y tratar de salvar muchas especies en extinción. La extinción de una especie provoca una alteración en la cadena alimenticia, pero estas personas que promueven que el calentamiento global es un fraude, crean en las personas un desprecio por el planeta y la sociedad, ya que todo está manipulado por la élite financiera. Entonces, ¿no?, le voy a dar la contra en cuidar el planeta. Es lo lógico. Confunden el aumento de temperatura de la Tierra por fenómenos naturales de cambio de estación, como el fenómeno del Niño y la corriente de Humboldt, con el calentamiento global. Es más, toman referencia a distintos periodos de la historia y confirman que había una temperatura superior a la actual. Lo que no dicen es que justamente, ¿no?, en la Edad Media hubo un aumento de temperatura como consecuencia del fenómeno del Niño, pero fue por un breve periodo de tiempo y no afectó y puso en riesgo la extinción de la flora y fauna. En el caso del calentamiento global es distinto. El aumento de temperatura es prolongado y tiende a ser progresivo y amenaza con la extinción de la flora y fauna del planeta. Pero no solo amenaza, sino lo cumple, ya que tenemos muchas especies desaparecidas, extintas. Seamos más conscientes al momento de hablar
sobre el calentamiento global y considerarlo un fraude. Como cuarto punto, hablan de los ovnis en la Tierra, ¿no? Que los ovnis visitan la Tierra. Este tema está más gastado. Ven una luz en el firmamento, los confunde con ovnis. ¿Por qué será que siempre se tienen fotos borrosas de los ovnis? Parece que hoy en día no existiera el HD. No entiendo algo. Si los ovnis son naves extraterrestres, entonces, ¿por qué lo llaman objetos no identificados? Al parecer, para estas personas ya están identificados. Lo cierto es que ocurren fenómenos extraños en el firmamento, pero la mayoría de ellos tienen una explicación lógica y convincente. No hay nada de ovnis ni nada parecido. Los ovnis nacen por inventos fallidos de la Armada Alemana. Tuvieron muchas pruebas, construyeron aviones de distintas formas, pero todas fallaron. No podían mantenerse en el aire por mucho tiempo. De ahí que se inventó la leyenda de estas naves que volaban gracias a la tecnología brindada por los extraterrestres. Todo ello es falso. La industria alemana estaba en su apogeo. Invirtió mucho dinero en medicina, armamento, proyectos tecnológicos, entre otros. No hay nada de extraordinario en ello. Además, si Alemania tenía el apoyo de la tecnología extraterrestre, ¿por qué pierde la guerra? La respuesta lógica y verificable es que la élite alemana tenía fondos para financiar la guerra durante algo más de 2 años, pero para mala suerte de los nazis, la guerra duró más y cada vez el ejército nazi tenía menos fondos y Hitler pierde el apoyo de la élite financiera alemana. Los ovnis han sido investigados por años y no hay ningún avance de ello. Hablan de lo mismo desde 1950 hasta la fecha. Como quinto punto, Anunnakis y reptilianos. A ver, los Anunnakis aparecen como dioses de las ciudades en las ciudades de Mesopotamia. Es el asiriólogo Kramer quien los menciona en su libro La historia empieza en Sumer, en el año de 1956. Los Anunnakis son dioses que representan los elementos del universo, como el agua, la tierra, el fuego, la luz, entre otros. Se dice que Enki crea al hombre para el servicio de los dioses, pero existen varios hombres. Un grupo fue creado para trabajar y otro grupo más pequeño fue creado para gobernar. Ellos son los semidioses o los favorecidos por los dioses. Las tablillas sumerias en general son poemas elaborados para ser declamados en reuniones para el pueblo. No son un relato propiamente histórico de las ciudades de Mesopotamia. Ahora, en 1975 aparece el señor Zecharia Sitchin, quien toma el poema de los Anunnakis como si fuera la verdad de los orígenes de la civilización humana. Afirmaba muchas cosas, como la existencia de los gigantes, explosiones nucleares en la antigüedad, en fin, crea una historia alterna e inventa muchos relatos que no estaban en las tablillas sumerias, aprovechándose del desconocimiento de muchas personas que creyeron en él. Los asiriólogos e historiadores afirmaban que Zecharia Sitchin, o todo lo que había hablado o hablaba Zecharia Sitchin, era todo inventado, o en el mejor de los casos, hablaba verdades a medias. Escribió muchos libros y ganó mucho dinero de historias falsas. A ver, para empezar, los gigantes en la Biblia, se habla de ello y fueron la causa del diluvio. No hay prueba de la existencia de los gigantes. Sitchin decía que la leyenda de los gigantes están por todo el mundo. Lo que no dice es que la política colonialista de los europeos de los siglos XIV al XVI hacia África y América, ¿no?, fueron llevando a estos pueblos los relatos de la Biblia, y muchos monjes crearon nuevas leyendas de gigantes en pueblos como Perú, Chile, México, Nigeria, entre otros. Existen cartas entre monjes que confiesan eso. Lo hicieron para convencer más rápido a los pueblos y bautizarlos al catolicismo. De ahí aparece en muchos pueblos americanos y africanos leyendas sobre gigantes, el diluvio, la creación, entre otros. Si vemos la fecha de estas leyendas, aparecen en los siglos XIV al XVI.
Existen leyendas más antiguas, es decir, antes de la llegada de los europeos. No hay relatos de gigantes ni de dioses barbados, el diluvio ni nada parecido. Esto lo encontramos en las crónicas de los españoles, portugueses e ingleses. No hay relación, no existen, escuchen bien y lo repito, no existe relación entre los relatos de curas y cronistas. Los curas hablan de gigantes en Perú, por ejemplo, mientras que los cronistas cuando tocan el tema religioso no lo mencionan, es más, hablan de otros tipos de leyendas. Para el año 2010, Sitchin fue perdiendo el favoritismo de muchos fanáticos o partidarios de los Anunnaki. Dicen que descubrieron el fraude de Sitchin. Esto es algo sorprendente. Los historiadores y asiriólogos desmintieron a Sitchin 34 años antes que ellos. Pero dicen que han leído el libro de Kramer y de otros y descubrieron el fraude. Esto es una gran mentira, muy grande. El libro de Kramer fue escrito en 1956 y la versión en español aparece en 1986. ¿Qué clase de investigadores son? Cuando la verdad fue descubierta hace 54 años. Hablan de que los reptilianos están presentes en todas las civilizaciones del mundo antiguo, porque siempre mencionan a la serpiente. ¿Qué argumento para más fantasioso? Digan una región de la Tierra que no tenga serpientes. En casi todas hay. Por lo tanto, no es novedad que consideren a la serpiente una divinidad. El hombre de aquella época, cuando veía animales con facultades extraordinarias, los consideraban sagrados o dioses. Tal es el caso del halcón, alabado por su vuelo, su vista y por ser un gran cazador. El oso, alabado por su fuerza. El león, alabado por su fuerza, velocidad y valor. La serpiente, alabado por su destreza y habilidad. El toro, alabado por su fuerza. En fin, podría mencionar a muchos animales. Y les digo, ¿acaso existen dioses ratones? ¿Dioses piojos? ¿Dioses colibrí? El hombre los veía insignificantes, estos animales. No lo impresionaba. Eso de los reptilianos es infundado, no hay pruebas y los testimonios no son pruebas porque no hay evidencia física, solo una manifestación oral de algún hecho o interpretación y como se sabe eso es subjetivo. El sexto punto, los extraterrestres dominan el mundo. Afirman que toda la culpa de lo malo de este mundo la tienen los extraterrestres, porque se alimentan de nuestro dolor. Esa es una manera muy astuta de quitar toda responsabilidad de lo malo a la élite financiera. Me explico mejor. Si hay crisis es por los extraterrestres, ya que ellos manipulan la élite financiera también. Entonces, como veo, la élite financiera se lava las manos y sigue cometiendo atrocidades. Al fin de cuentas, los extraterrestres los manipulan todo, pues. Otros hablan que la élite financiera tiene sangre reptiliana. Qué loco decir eso. Es más, mencionan las características físicas de estos híbridos reptilianos. Ojos azules, rubios, altos. En conclusión, la raza aria. De forma indirecta nos dicen que este tipo de raza está destinada a controlar el mundo por ser superior al resto. O sea, no hay híbridos con ojos negros, bajitos, de raza cobriza. Esto es racismo de forma camuflada, ocultada. Es muy peligroso esto. Siempre dicen que hay que hacer algo, pero ¿contra quién? Hablan de amor, comprensión, tolerancia, entre otras cosas. Cuando estas personas escribían en mi canal cosas insultantes sobre mí, bajo el nombre de otro, pero eran ellos mismos. Por ello me vi obligado a quitar los comentarios por ser tan ofensivos. Podría decirse que me hicieron un cargamontón. Prácticamente todos los días recibía mensajes, no bajaban de 40 o 50 mensajes durante un mes. Hablan de amor y tolerancia, pero no son más intolerantes y guardan odios dentro de ellos. Nadie ha hecho nada detrás de un escritorio. Han tenido que salir y hacer frente a la injusticia, al abuso e intolerancia de la élite financiera. No existe este dominio extraterrestre.
Todo lo hace la élite financiera. Ella es responsable de muchas atrocidades, pero no todo es conspiración. Hay que investigar para saber cuál es y no lo es. No basta con que alguien diga una cosa y creerles a ciegas. Siempre duden de todo, investiguen en otras fuentes, lean, contrasten, sinteticen. No se dejen sorprender por un blog largo lleno de información que a la larga repite lo mismo, lo que indica que simplemente han copiado y pegado información de otras páginas en inglés. Eso es evidente y comprobable. Se han dedicado a traducir de inglés a español y lo han pegado. Otro punto, el séptimo. El SIDA no existe. Es un experimento para ganar dinero y disminuir a las poblaciones africanas y latinas. Esto no tiene ninguna lógica. Para empezar, el SIDA es una enfermedad incurable. Muchas medicinas, o sus medicinas, las medicinas para el SIDA son carísimas. Y solo se controla el avance de la enfermedad. Tener SIDA y ser pobre es muerte segura. Solo los ricos pueden darse el chance de tener SIDA y seguir viviendo. ¿De dónde sacan que el SIDA fue hecho para enriquecer a la élite financiera? Si tenemos en cuenta que la medicina es cara y solo pueden acceder a ellas personas con dinero. Y aquí viene mi pregunta. ¿En el mundo existen más ricos que pobres? Para afirmar que lo hicieron para ganar dinero es ilógico. Hay que tener $1.500 al mes para comprar la medicina. ¿Qué persona puede tener esa cantidad de dinero y disponer de ella solo para curarse? O, perdón, mejor dicho, para controlar o contener esa enfermedad. Bueno, otra cosa que dicen es que el SIDA fue un experimento para disminuir la población africana y latinoamericana. Eso también es falso. La población tanto de África y Latinoamérica ha crecido en más del 400% desde 1950 hasta el 2015. Quizás me digan que el informe es manipulado. Entonces, ¿por qué las ciudades han crecido? ¿Por qué han construido más colegios? ¿Por qué aumentan más los bancos? ¿Por qué aumentan más discotecas? ¿Por qué hay más centros culturales? ¿Por qué hay más nightclub? El SIDA no existe, es una fantasía. Eso es lo que afirman. Pero yo les digo, el SIDA existe y no es una fantasía. Si fuera fantasía, entonces ¿de qué han muerto los cientos de miles de personas en todo el mundo? Eso del estado de ánimo y que de ahí se han muerto es poco convincente. Si el SIDA no existe, entonces inyéctense una aguja utilizada por una persona enferma. Suena muy crudo lo que digo, pero hablemos de pruebas y lleven un notario de lo que van a hacer. Como octavo punto y último, dicen que Yahvé es un extraterrestre. Yo no soy religioso, yo soy una persona atea, no creo en Dios, pero afirmar que Yahvé es un extraterrestre ya es un disparate. Para empezar, la pregunta sería, ¿quién crea los dioses? Por supuesto que el hombre, y por lo tanto los dioses van a tener una personalidad tan humana, llena de odio, rencores, pataletas y amor por sus seguidores, entre otras cosas. Lo que la Biblia muestra no es más que la forma de cómo los hebreos veían a Yahvé en todas sus expresiones. Tenemos un Yahvé cargado de odio, un Yahvé vengativo, un Yahvé amoroso, un Yahvé dubitativo, entre muchas. Mencionan hechos que confirmarían, según ellos, que Yahvé es un extraterrestre, como la división del Mar Rojo. Para empezar, hay grabados egipcios que mencionan un éxodo de esclavos hebreos que huyeron por el Mar de los Juncos hacia el desierto del Sinaí. Este Mar de los Juncos son un conjunto de ríos, cuya altura de estos juncos era más de 3 metros, ideal para esconderse y fugarse. Se menciona más de 600.000 esclavos. Esta información es correcta. La cifra más aceptada sería de 40.000 esclavos. El diluvio fue un acontecimiento ocurrido en las zonas de Oriente Fértil, motivado por un fuerte movimiento sísmico seguido de un tsunami, provocado en el Mar Muerto y en el Mar Mediterráneo. Por si no lo saben, las zonas de Mesopotamia están en medio de 2 placas tectónicas, por lo tanto siempre están sometidas a movimientos sísmicos de este tipo. Dicen
sobre el ascenso de Elías al cielo. Yo les digo, fue un relato para que el nombre de Elías prevalezca en la memoria popular, ya que fue un profeta renombrado en medio de una crisis política y económica de la sociedad hebrea, por lo que no era conveniente que se mencione su muerte. Por ello se inventa un ascenso al cielo. Recordemos que en los tiempos de Jesús lo relacionaron con Elías. Y en su transfiguración aparece Elías como profeta elegido. Otro punto, ¿no? Hablan, la visión de Ezequiel. No es más que el trono de Yahvé. Es una descripción típica de los tronos de los monarcas de Oriente Fértil. En su base esculpían águilas, leones, toros, entre otras cosas. Pero la descripción que hace Ezequiel es majestuosa, porque se trata del trono de un dios. Los seres que mencionan se relacionan mucho con los grabados de ángeles mesopotámicos, con 8 alas y cabezas de animales. Esta similitud entre Mesopotamia y los hebreos se debe a que los hebreos no tenían una historia de sus orígenes. Por ello crean una historia alterna. Tienen muchas cosas en común en sus relatos, como la creación, el diluvio, el nacimiento de Moisés, que es similar al nacimiento de Sargón, los gigantes, entre otras cosas. Cuando el escriba hebreo hizo las historias, cometió errores, como la línea de tiempo y la coherencia de las historias. Esto lo vemos en la Biblia. Ya a manera de conclusión, existen muchos temas por hablar, pero todos tienen una explicación lógica y coherente. No tocaré más este tema. Solo les diré a los seguidores que piensan de lo que están haciendo y si se merece la pena seguirlos. Solo les diré que duden de todo, incluso de lo que les digo. Busquen más información de distintas fuentes. Lean, investiguen, contrasten, analicen, sinteticen la información. Desde los años de 1968, von Däniken nos habló de los astronautas ancestrales, y hasta la fecha no existe algún progreso. Se habla de lo mismo, no hay ningún avance. Repiten siempre lo mismo de extraterrestres que llegan a la Tierra y civilizan al hombre, pero no muestran ninguna evidencia firme, convincente, solo frases como quizás, tal vez, sería, creo, acaso, entre otras cosas. Mi mayor preocupación es que al pasar los años, se den cuenta que todo fue una pérdida de tiempo, que no hay ningún avance de ello, y que solo se habla y se habla de lo mismo, y que perdiste años de tu vida escuchando esta pseudo hipótesis, cuando te hubieras dedicado a estudiar o a dedicarte a otras cosas más beneficiosas. Esta conferencia, más que todo, está dedicada a las personas o a los muchachos jóvenes que están pues fanatizados o son seguidores de este tipo de pseudoteorías. Yo creo que ni de teorías, son pseudoproposiciones nada más, porque hablar de hipótesis y de teorías, eso ya es hablar de otra cosa. Bueno, me despido, hasta pronto, cuídense mucho.